Este es 50 grandes inventos de la historia. El molino de viento. 800. El molino de viento fue inventado en Persia Oriental durante el siglo IX. Según los documentos que preservamos, estos molinos de viento primitivos tendrían entre 6 y 12 aspas, hechos de tapetes fabricados de caña y tela, y se usaban para moler grano o extraer agua. Este segundo uso se englobaba como parte de un sistema de riego. El ahora tradicional, con el eje horizontal tan reconocible en nuestro paisaje, se remonta al siglo XVI y ha estado activo hasta el siglo XX. 19. La pólvora. 800. Inventado por alquimistas chinos, es una de las creaciones más mortíferas del hombre. En su formato original, era una mezcla de nitrato de potasio, carbón vegetal y azufre, que se usaba para encender una lanza de fuego. Durante la Edad Media se refinó su uso para poder disparar cañones y mosquetes. Número 20. El telescopio. 1609. La invención del telescopio se suele atribuir al fabricante de lentes Hans Lippershey, pero muchos argumentan que realmente no se inventó, tal y como lo conocemos hasta hoy, hasta que Galileo Galilei copió sus diseños y los mejoró en 1609. Su telescopio tenía 20 aumentos y con él se descubrieron 4 de los satélites de Júpiter y que el Sol estaba cubierto de manchas. Estos son algunos momentos clave. Telescopio Lippershey. Era un tubo sencillo con una lente convexa y una cóncava. El telescopio original de fabricación danesa ofrecía un aumento muy moderado de 3x. Sin embargo, se vendió con mucho éxito en los Países Bajos y gran parte de Europa. Telescopio de Galileo. Una de las versiones más importantes para popularizar estos instrumentos fue el telescopio de Galileo, el primero en ofrecer 20 aumentos o más. Tras enseñárselo Galileo al duque de Venecia, lo llevó por todo el continente. Telescopio newtoniano. Insatisfecho por los defectos de los telescopios de refracción, Isaac Newton inventó un telescopio de reflexión en 1668 y luego una segunda versión refinada para la Royal Society en 1672. Hoy en día, la mayoría de los telescopios domésticos son de reflexión. Telescopio de 12 metros de Herschel. El astrónomo británico William Herschel construyó unos 400 telescopios, pero el más grande fue un telescopio reflector de distancia focal de 12 metros en 1789. La primera noche que lo usó, descubrió una nueva luna en Saturno. BLT. Es uno de los más potentes telescopios que existen hoy. El conjunto de telescopios más grandes, BLT, del Observatorio Sur Europeo está situado en Chile. Es capaz de visionar galaxias enteras con un nivel de detalle espectacular. Número 21. La imprenta. 1450. La imprenta fue construida por Gutenberg a mediados del siglo XV. Fue un invento clave que acercó la cultura al gran público, ya que permitía publicar documentos o libros con rapidez y a un bajo coste. Fue la herramienta que animó a muchos a comprender y a cambiar el mundo haciendo sus inventos propios. 22. El microscopio. 1590. Zacharias Jensen, un fabricante de lentes danés, observó que invirtiendo la estructura de una lente de los primeros telescopios se podía tener un gran aumento. Estos microscopios iniciales combinaban un objetivo de aumento con una lente ocular. Los avances se sucedieron muy rápido
y a raíz de la publicación de Micrographic en 1655 por Robert Hooke, fue vital para la ciencia. 23. El inodoro con cisterna, 1596. Los primeros inodoros desde la antigua Creta eran simples desagües. Eso cambió cuando el escritor John Harrington, en Inglaterra, instaló un inodoro que usaba una válvula especial para dejar pasar agua desde un tanque suspendido a la taza y mover los desechos fácilmente. 24. Las vacunas, 1796. El doctor Edward Jenner inventó la vacuna de la viruela. Tras experimentar con algunos trabajadores de una granja, observó que si alguien se veía afectado por la vacina, la viruela de las vacas, se inmunizaba ante la viruela. A pesar de que fue muy criticado por sus investigaciones, la vacunación acabó siendo obligatoria. Número 25. La pila, 1799. Cuando el científico italiano Alessandro Volta construyó la pila voltaica en 1799, comenzó un camino que no ha parado hasta nuestros días. La pila eran discos de plata y zinc apilados, separados por trozos de tela empapados en una solución salina. Cuando sus extremos se unían mediante un cable, producían una pequeña corriente eléctrica. Número 26. El motor, 1712. Desde el motor de vapor Newcomen de 1712 hasta el motor de gasolina de 2 tiempos de Carl Benz, pasando por las variantes actuales de hidrógeno de alta tecnología, no cabe duda que el motor es uno de los inventos más importantes. Elegimos algunos de los desarrollos clave. Motor de vapor. Se remonta al siglo I después de Cristo, pero fue con el motor de Thomas Newcomen de 1712 cuando se convirtió en un invento útil. Motor de gasolina. Carl Benz inventó un motor fiable de 2 tiempos que dejó atrás los motores de vapor y permitió la expansión del vehículo de motor. Motor diésel. La creación de Rudolf Diesel del equivalente diésel al motor de gasolina era igual de útil y también más ecológico. Motor eléctrico. Cuando Camille Genadzi construyó el coche eléctrico en 1899, su motor fue ridiculizado. Ese coche rompería el récord de velocidad. Número 27. La electricidad, 1752. Durante miles de años, los científicos habían estado fascinados por los rayos y la electricidad. El gran filósofo Tales de Mileto realizó muchos experimentos sobre la electricidad estática en el 600 a.C., pero no se vislumbró su potencial hasta que Benjamin Franklin estudió el fenómeno en 1752. Tras el trabajo de Franklin, la electricidad fue aprovechada de diversas maneras. Faraday estableció la base del motor eléctrico. Número 28. La fotografía, 1826. Durante siglos, la única manera de hacer un retrato era la pintura, un proceso arduo y caro. Eso empezó a cambiar en 1826, cuando el inventor francés Joseph Nicephore Niepce creó la primera imagen fotográfica permanente, cubriendo una placa de estaño con betún. Niepce continuó el experimento, cambió el bitumen por plata. Logró una de las fotografías más antiguas que existe. Número 29. La comida enlatada, 1810. A pesar de su mala prensa actual, la comida en lata transformó, a principios del siglo XIX, las costumbres del ciudadano medio. Entre otras cosas, facilitó el transporte de los alimentos en un ambiente saludable y permitió conservar la comida mucho más tiempo. Número 30. La bombilla, 1835.
Muchos años antes de que Thomas Edison y Joseph Swan introdujeran sus bombillas, un escocés llamado James Bowman Lindsay mostró que podía tener una fuente de luz eléctrica constante en una reunión de Dundee. La luz de Lindsay era tan potente que se podía leer un libro a 40 centímetros. Lindsay había inventado la primera bombilla, pero nunca la patentó porque se pasó a la telegrafía inalámbrica. La innovación de Lindsay siguió siendo depurada durante décadas, y cuando Edison juntó un generador eléctrico estable al revolucionario dispositivo, el mundo pudo por fin disfrutar de la bombilla. Número 31. El teléfono, 1876. Sin ser el inventor del primer teléfono, ese reconocimiento se atribuye a Antonio Meucci en 1849. Alexander Graham Bell avanzó tanto en el desarrollo del invento, incluso lo patentó en 1876, que se le tiene por su inventor. Junto a su asistente Thomas Watson, construyó el primer teléfono capaz de hacer una llamada. Fundó la Bell Telephone Company para producir en masa su invento. Su trabajo en el campo de la telefonía supuso que en 1886 más de 150,000 edificios en Estados Unidos tenían teléfono. Este top ha llegado a su fin. No olviden darle like, compartir y suscribirse al canal. Esperamos tus comentarios. Hasta el próximo video.